¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien a pesar de estas lluvias y este clima horroroso, pero lo bueno es que hay lluvia, las presas empiezan a llenarse y eso es muy positivo. Así que aguantar los aguaceros, los chaparrones como les llaman también, pero a felicitarnos porque las presas empiezan a tener ya una capacidad importante del vital líquido y eso es muy bueno para nosotros. Espero que me den un like en este espacio Sociedades de Pensamiento, @Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy. En TikTok nos encontramos también, pero ahí @Monroe-HER y desde luego como siempre en TikTok. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, insiste nuevamente el tema de la sobrerepresentación para darle palo a los fachos, a los paniaguados, al PRIAN, y también el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les ha dado palo en este día, estas fechas, en el estudio sobre ya declarar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues presidenta constitucional. Ya tienen el proyecto que habrá de presentarse y pues no les va bien a los paniaguados en este aspecto. Vamos primero con Luisa María Alcalde, que ha criticado que la oposición, por hipócritas, exigen que se respete el Estado de Derecho, pero piden que se viole la Constitución al mismo tiempo, cuando ellos mismos fueron los que crearon la ley electoral en su momento, que les favoreció en la sobrerepresentación, pero que ahora está precisamente clarificada en la propia Constitución, que es la que ahora pues le ha servido a la coalición Morena, Verde Ecologista y PT. Y entonces, pero ellos quieren que se limite. Antes la aprovecharon para sobrerepresentante, ahora sobrerepresentarse en el Congreso, y ahora quieren limitar la sobrerepresentación de los partidos en el Congreso de la Unión, porque ahora le tocaría a Morena. Parte de la hipocresía que caracteriza a la oposición, dice Luisa María Alcalde en su nuevo discurso, en el nuevo discurso opositor, es el tema de la sobrerepresentación, precisamente, que anteriormente, cuando les benefició a ellos desde el 2008 hasta la fecha, fueron beneficiados tanto el PRI como el PAN, como les decía, de esta misma regulación de nuestra Constitución, y entonces les pareció bien en su momento. Ahora no. Añadió que como ahora no les beneficia, no les favorece la distribución de diputados plurinominales, exigen una interpretación distinta a como les acomode a ellos de la Carta Magna. Aseguró que en el fondo les preocupa a los opositores el que Morena hoy y sus aliados podrían llegar a tener la mayoría calificada, o de hecho la tendrían ya, de no decir otra cosa, el tribunal en la Cámara de Diputados, y con ello la posibilidad de hacer modificaciones de carácter constitucional. Tenemos varias reformas, dijo Luisa María Alcalde, que se han presentado por parte del presidente, pero una de ellas, la que más les preocupa, es precisamente la reforma del Poder Judicial, porque no quieren que la ciudadanía elija de manera democrática a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Entonces, pues la titular de Gobernación comentó que corresponde a la autoridad electoral cumplir y hacer cumplir la Constitución, por lo que reiteró su llamado a cumplir el Estado de Derecho y acabar con la simulación y la hipocresía. Presentó ya un cuadro durante la mañanera que cómo quedaría según la proyección, en la interpretación, digamos, correcta de la Constitución, cómo quedaría la proyección de integración de la 66 legislatura que estará en el Congreso de 2024, de este año al 2027. Entonces, allí estarían, por ejemplo, Morena tendría un total de 248 diputados, es decir, tengo que acercar al cuadro, no lo pude agrandar, 49.6% de curules. El PT tendría 50 diputados, un total con el 5.83 de votación nacional emitida, es decir, el 10% de curules. Luego el Verde Ecologista
estaría con 75 diputados, con 8.95% de votación nacional emitida y el 15% de curules en el Congreso. El PAN estaría con 68 diputados, ¿no? 18.02% exactos y el 13.6% de curules. El PRI iría ya prácticamente hasta la cuarta fuerza, primero Morena, luego el Verde, luego el PAN. No, pues el PRI incluso más abajo, 33 diputados, pobrecitos del PRI, en tendencia a irse por allá, con el 11.87% de la votación nacional emitida, 18 y 13.6% de curules. Entonces, pues están muy mal estos cuates. El MC 24 diputados en total tendría, con el 4.8% de curules. Así las cosas, pues el PRI estaría en una disminución muy importante de fuerza de representación en el Congreso. Esto es según la interpretación que tiene pues Morena en términos de lo que les correspondería a la coalición. Juntos seguimos haciendo historia en el próximo Congreso que entra ya en septiembre. Tendrían los diputados suficientes para hacer la mayoría calificada, que serían 373, los alcanzarían. Me faltaría ver la bronca que hay sobre interpretaciones y las presiones que están haciendo PRI-PAN, sobre todo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tampoco les está conviniendo mucho lo que está definiendo ya en estos días, según proyecciones de los abogados que auxilian a los ministros del propio tribunal, donde se menciona que ni intervención contundente del presidente López Obrador, ni vulneración a la equidad o presunta violencia política de género, presiones generalizadas del crimen organizado, ni elección de Estado. Estos alegatos de la oposición en contra de la contienda presidencial no lograron derrotar la contundencia de los resultados del 2 de junio y se declararán infundados, con lo que se perfila que a mediados de agosto ya la señora Claudia Sheinbaum sea legalmente reconocida como presidenta electa. El Tribunal Electoral hará público este proyecto de validez de la elección presidencial que propondrá concluir que no existen elementos suficientes para determinar que esta fue inequitativa, ni que la violencia fue generalizada, y tampoco que las intervenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron determinantes para que casi 20 millones de personas decidieran votar por Claudia Sheinbaum y no por Xóchitl Gálvez. Por lo tanto, concluir que no hay elementos para anularla o revertir los resultados como pretendían los partidos de oposición, ni mucho menos para que se pueda acreditar que se trató de una elección de Estado inequitativa como pretendía su ex candidata, es decir, como pretendía Xóchitl Gálvez. Entonces, las conclusiones a que llega este grupo importante, 20 secretarios del tribunal, pues presentaron estas conclusiones que son la base del proyecto que los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes se enfocaron en elaborar en las últimas horas y que entregarán a sus pares ya pronto, en este día, me parece, y a su vez harán público para consulta abierta a la ciudadanía. Entonces, con las evidencias de la oposición, que como se detalla, se trataba de 1.400 links de notas y versiones estenográficas de las mañaneras. Solo se acreditó que el presidente intervino en poco más de 30 mañaneras en 2 años de más de 400 realizadas, es decir, solo en las que ya se tiene una sentencia firme de este propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y sin embargo, a detalle, durante el proceso electoral, López Obrador mencionó directamente a Claudia Sheinbaum o enalteció sus cualidades o habló de las
posibilidades de que lo relevara en la presidencia de la República en 5 conferencias, mientras que se refirió Xóchitl Gálvez de manera negativa 10 veces. Lo que legalmente, según la conclusión, no es suficiente para acreditar que esto fuera determinante para que Claudia Sheinbaum de Morena, PT y Verde obtuvieran 35.9 millones de votos, Xóchitl Gálvez del PAN PRI PRD 16,5 millones y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano 6.2 millones de votos, por lo que la validez del triunfo de la morenista no verá obstáculos para concretar el proceso jurídico pendiente para que arranque legalmente la transición presidencial. Durante pues ya 3 semanas un grupo de 20 secretarios que son los ponentes de los magistrados, que ya mencioné sus nombres, los repito, Felipe de la Mata, Pizaña y Felipe Fuentes, evaluaron las pruebas con el secretario general de Acuerdos, Ernesto Santana Bracamontes, al frente, y se prevé que el proyecto ronde o se aproxima a 140 páginas y será público en cuanto se entregue a todas las magistraturas de la Sala Superior, incluida la 6ª magistrada provisional, para que comiencen la revisión. Es decir, que a partir de hoy, Xóchitl Gálvez y los partidos de oposición podrían solicitar la audiencia de legatos con las 6 magistraturas que votarán el proyecto y que finalmente se hará pública para que den a conocer sus argumentos y puedan realizarse ajustes o anexos en el proyecto final. De no solicitarlo, pues la Sala Superior prevé, como en el año 2018, cuando AMLO asumió la presidencia, pues declarar ya la validez de la elección y decretar a la presidenta electa a mediados de agosto, antes de que comience la resolución y distribución de los plurinominales, que ese es el otro elemento que saca chispas, pero que ya pues poco a poco las cosas se van aclarando y las aguas no llegarán a su nivel, porque pues ya amenaza la oposición, ya está viendo cómo va a estar la cosa. Dice, si no nos dan la razón, pues vamos a movilizarnos nuevamente. Pero bueno, da risa, pero así lo dicen, ya están pues muy ardidos. Debemos recomendarles vitacilina, ¿no? Ah, qué buena medicina para que los ardores pues se les mitiguen, porque no van a ceder nunca. No quieren reconocer el voto del pueblo de México y quieren arrebatarnos a como de lugar por otros medios lo que no ganaron en las urnas. Bueno, pues con esto me despido. Gracias, pásenla muy bien.